Muchas gracias. Hemos terminado con las segundas intervenciones de todos los asambleístas que han solicitado la palabra. Vamos a dar paso al asambleísta ponente, asambleísta Mauro Andino, previo al cierre de este debate del tema número 1. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, primero yo quiero resaltar en esta mañana y tarde que enhorabuena, no se ha cuestionado y no se está cuestionando el trabajo que hemos llevado a cabo en la Comisión de Justicia. Estamos demostrando que es un trabajo técnico, que es un trabajo sustentado no solamente en la Constitución del 2008, sino en la propia Constitución del 98 y en una serie de proyectos que se han venido trabajando desde hace muchos años atrás. Eso es positivo, pero también no podemos dejar de hablar de la independencia de la Administración de Justicia. Hoy se habla que supuestamente no hay independencia de la Administración de Justicia, cuando podemos ser testigos de que tienen total independencia para decidir sobre tal o cual caso. Hoy no existe en el país, o no hemos sido testigos, desde que este gobierno de la Revolución Ciudadana asumiera el poder. No hay tanques ni tanquetas tomándose la Corte Suprema de Justicia para impedir que se posesionen jueces de la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió en el pasado, pues. Eso era bochornoso, eso era atentar precisamente al Estado constitucional que debía y debe vivir y deberá seguir viviendo aquí el Ecuador. Pero dejemos atrás ya esas cosas nefastas del pasado y entremos ya a aspectos más técnicos. Señora presidenta, ¿qué dice la estructura del libro primero cuando hablamos de las normas generales? En el título 1 hablamos de las disposiciones preliminares, en el título 2 hablamos de la competencia y en el título 3 hablamos de los sujetos procesales. Y dentro de las disposiciones preliminares, ¿qué recoge este proyecto? Que regula los procesos de todas las materias, como ya habíamos dicho, excepto lo penal y lo constitucional. Aplica todos los principios constitucionales de los derechos humanos, del Código Orgánico de la Función Judicial y del COJEP, materia de este debate. Que todos los procesos tienen que llevarse a través de audiencias. Y cuando hablamos de las audiencias que allí tienen que resolverse, es necesario hablar de la independencia de la función judicial, porque de acuerdo al artículo 8 hablamos de la transparencia y de la publicidad de los procesos judiciales, que en la parte pertinente señala que la información de los procesos sometidos a la justicia es pública, así como las audiencias, las resoluciones judiciales y las decisiones administrativas. Es decir, que estamos aún más garantizando la transparencia y la publicidad, en donde estarán las partes procesales, en donde el juez deberá estar de principio a fin para resolver allí precisamente los conflictos que las partes procesales presentan precisamente ante ese operador de justicia. Hablamos asimismo de la iniciativa procesal de parte, de los actos procesales que se deben llevar ante el juzgador y que se debe garantizar precisamente el debido proceso. La competencia en el Código de Procedimiento Civil vigente, hablamos, por ejemplo, de la jurisdicción y del fuero, donde tenemos del artículo 1 al 19, del fuero competente del 24 al 31 y del juicio sobre recusación que van de los artículos 856 al 889. Hoy, en este proyecto que estamos debatiendo, hablamos de las normas comunes, del artículo 11 al 20, la acumulación del 21 al 24 y de la excusa y recusación del artículo 25 al 20. ¿Qué estamos haciendo? Modernizando, actualizando, de acuerdo no solamente a lo que queremos, sino a la legislación de otros países que tomamos como referencia. La estructura del libro 2, la actividad procesal. En el título primero tenemos las disposiciones generales, en el título segundo las diligencias preparatorias y en el título tercero las medidas cautelares. Para concluir, veamos cuáles son los aspectos más relevantes de este libro segundo. Primero, se unifican los procedimientos a través de lo que se sustancian las causas en materia civil, laboral, inquilinato, niñez y adolescencia, contencioso administrativo y contencioso tributario, inclusive los procesos que ahora se conocen como de jurisdicción voluntaria. Segundo,
Estamos evitando la redundancia normativa al no reproducir principios, reglas de competencia ni otras que se encuentran en el Código Orgánico de la Función Judicial desde el 2009, en la Constitución desde el 2008 y en instrumentos de derechos humanos. Tercero, se ha incorporado a la naturaleza como parte procesal en el artículo 29 y 32. Esto es importantísimo, que estamos desarrollando lo que dice la Constitución. Y al hablar de que la naturaleza tiene derechos, ¿quién es el encargado de comparecer a defender esos derechos? ¿Un colectivo, una persona natural, una persona jurídica o inclusive el defensor del pueblo? Cuarto, en el caso de imposibilidad de determinar la residencia de la persona demandada, hoy estamos incorporando algo novedoso, algo positivo, que se lo pueda también citar a través de mensajes, que se lo haga en una radio, ¿sí? En un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces se utiliza ese sacramento, esas palabras de que he hecho todo lo imposible y que con juramento manifiesto, señor juez, que desconozco el domicilio. Cuando muchas veces, por ejemplo, en casos de divorcio, están viviendo ahí mismo y sin embargo se falta la verdad, ocurriendo esa deslealtad procesal. Hoy, no solamente que se lo podrá citar a través en persona, por boletas a través de los medios impresos, sino también a través de mensajes radiales. Porque a través de mensajes radiales se puede escuchar el uno o el otro y darle a conocer a esa persona que está siendo demandada y de esa manera evitar que prácticamente se le deje en estado de indefensión. Quinto, se prevé un mayor control sobre los tiempos y las dilaciones indebidas. Por ejemplo, la obligatoriedad de que las diligencias empiecen puntualmente. Así está en el artículo 71. Ya pasamos de la hora judicial a los 10 minutos. Ahora serán las diligencias puntualmente para ahorrar tiempo, darle mayor celeridad, mayor agilidad a los procesos que se lleven a cabo. Se regula, en el punto 6, se regula lo relativo a las audiencias, artículos 78 y siguientes, para que se cumplan el principio de inmediación, ¿sí? El principio de contradicción, la celeridad, la buena fe y la lealtad procesal. Hoy el juez no es que va a encargar al secretario, al asistente, al amanuense que tome la declaración de un testigo o que reciba la confesión judicial de una de las partes. No, el juez tendrá que estar de principio a fin garantizando los derechos de las partes para conocer qué es lo que se dice, qué es lo que se hace y en base a ello resolver con toda honestidad, como es lo que se está haciendo ahora y lo que vamos a seguir propiciando. Igual, el juzgador que conoce la petición de medida cautelar es competente para conocer la demanda principal. Esta también es una gran innovación. Lo mismo que si se solicita una diligencia previa, ¿quién solicitó esa diligencia previa? Y el juez que abocó conocimiento tendrá que asumir ya en el resto del proceso. Se sanciona la petición maliciosa o innecesaria de medidas cautelares conforme consta en el artículo 132. En fin, hay una serie de normas innovadoras, apropiadas que estamos recogiendo de las legislaciones de diferentes países. Yo tuve la oportunidad y el gran honor, les digo compañeras y compañeros, de estar en Uruguay hace pocos días, invitado por el Consejo de la Judicatura y un organismo de carácter internacional, para ser parte con 11 jueces de la niñez, de familia, civil, de lo contencioso, tributario en Uruguay. Allá donde nació hace más de 24 años precisamente la iniciativa de que todo se lleve en el campo oral y que todo se resuelva en audiencias. Allá pudimos conversar, dialogar, ser parte de esas grandes experiencias con los grandes expositores, esos grandes juristas de Uruguay. Y realmente me sentí satisfecho de estar allá, porque ellos han dado pasos grandes en esto. Su primera reforma lo acaban de hacer hace un año, precisamente al Código de Procesos que ellos tienen allá. Pero yo tengo que resaltar una gran diferencia entre lo que ocurre en Uruguay y lo que ocurre en el Ecuador en otros aspectos. Ejemplo, la infraestructura, inmuebles, edificios de primer nivel en el Ecuador, la tecnología de punta que tenemos aquí, sí, es muy diferente a lo que ocurre en Uruguay. Espacios reducidos en donde la jueza o el juez tiene que llevar a cabo las audiencias,
con 2 pequeños escritorios para el actor o para el demandado y máximo para que puedan estar 2 o 3 personas en esa mini sala que son cajas de fósforo. Aquí el Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno, control, administración y disciplina, en eso sí está dando un cambio de 180 grados y hay que aplaudir ese trabajo, porque sí se está transformando la justicia en el país, sí se está dejando ese viejo pasado de la corruptela o de la lentitud. Hoy con este código vamos a dar todavía un salto más grande, señora presidenta, pero para ello necesitamos el apoyo de todos ustedes. Yo agradezco y felicito a quienes han hecho esos aportes y vamos a seguir recibiendo los aportes para el segundo informe que aspiro estar nuevamente en este pleno, señora presidenta, antes de que culmine este año y darle al país una nueva herramienta de trabajo, darles a los abogados, darles a los jueces, a fin de que sepan aplicar correctamente y se reconozcan los derechos de los usuarios de la administración de justicia. Muchísimas gracias.